Te adentras en las leyendas susurradas en los rincones más oscuros del Bronx. Prepárate porque las paredes derruidas y los callejones laberínticos de este lugar fueron caldo de cultivo para historias que hielan la sangre. Relatos que se transmitían en voz baja, entre el humo del crack y el miedo constante. Estas no son solo historias de terror, sino ecos de una realidad dura, distorsionada por la desesperación y lo inexplicable. Doña Elena, una mujer de rostro curtido y los ojos que habían visto demasiado, administraba un destartalado inquilinato en el Bronx. Las habitaciones eran pequeñas, húmedas y olían a encierro y olvido. Pero la habitación 207 siempre había tenido una atmósfera diferente. Un frío que calaba los huesos, incluso en los días más cálidos de Bogotá. Según contaban los inquilinos más antiguos, hacía décadas un hombre se había quitado la vida en la habitación. Un alma atormentada que dejó tras de sí una estela de tristeza y, decían algunos, algo más oscuro. Después de su muerte, la habitación permaneció cerrada durante años. Nadie se atrevía a alquilarla. Un día llegó al inquilinato un joven llamado Mateo. Necesitaba un lugar barato donde quedarse y no le importaban mucho las historias. Doña Elena, con una mezcla de advertencia y resignación, le ofreció la habitación 207 a un precio irrisorio, contándole brevemente su historia. Mateo, escéptico y necesitado, aceptó. La primera noche, Mateo sintió una opresión en el pecho, como si una presencia invisible lo observara. Un susurro helado parecía emanar de las paredes, aunque no había corrientes de aire. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y a la sugestión. Pero las noches siguientes fueron peores. Sombras danzaban en las esquinas de la habitación cuando no había luz. Objetos se movían solos. Mateo escuchaba sollozos débiles, lamentos y ahogados, que parecían provenir del interior de las paredes. El frío se intensificaba, y una sensación de angustia lo invadía cada vez que cruzaba el umbral de la habitación. Una noche, Mateo se despertó sobresaltado. Una figura oscura se acercaba sobre su cama. Su silueta humanoide, sin rostro, discernible, un aire gélido emanaba de ella. Paralizado de terror, intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura extendió una mano temblorosa hacia él y Mateo sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, como si hubiera sido su propia muerte lo rozara. Logró zafarse con un esfuerzo sobrehumano y huyó de la habitación sin mirar atrás. Pasó el resto de la noche temblando en el pasillo, negándose a volver a entrar. A la mañana siguiente, empacó sus pocas pertenencias y salió del inquilinato sin decir una palabra, dejando atrás la habitación 207 y el aspecto que la habitaba. Doña Elena no se sorprendió al verlo. Sabía que la habitación 207 reclamaba a sus inquilinos tarde o temprano, recordándoles que algunas heridas del Bronx nunca cicatrizaban, que algunas almas quedaban atrapadas entre este mundo y el otro, sufriendo en la oscuridad. Bajo las calles del Bronx, en la red de los túneles abandonados y las alcantarillas olvidadas, se decía que habitaban seres extraños. No eran indigentes,
buscaban refugio, sino algo más, algo que se movían con agilidad antinatural y emitía susurros guturales que erizaban la piel. Los drogadictos que se aventuraban en las profundidades en busca de un escondite o un lugar para consumir, regresaban con historias incoherentes de encuentros aterradores. Hablaban de ojos brillantes en la oscuridad, de figuras esqueléticas que se desvanecían en las sombras, de risas infantiles que se convertían en alaridos desgarradores. Una noche, un grupo de jóvenes adictos, impulsados por la desesperación y la curiosidad macabra, decidieron explorar los túneles. Llevaban consigo linternas precarias y una valentía alimentada por la necesidad. Se adentraron en la oscuridad húmeda y maloliente, sintiendo cómo la temperatura descendía y el silencio se volvía opresivo. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar pequeños ruidos, como si algo arrastrara cerca. Las luces de sus linternas preparaban erráticamente, creando juegos de sombras que distorsionaban la realidad. De repente escucharon una risita infantil, dulce y escalofriante a la vez. La siguieron, pensando que quizás se trataba de algún niño perdido. Pero la risa se transformó en un coro de voces susurrantes, que parecían rodearlos. Vieron movimientos rápidos en las márgenes de luz, siluetas pequeñas que deformes, que se movían con una velocidad sorprendente. El miedo los invadió, un terror primario que les decía que no estaban solos y que los acompañaban no eran humanos. Intentaron huir, pero los túneles permanecían cerrados a su alrededor. Las figuras se acercaban, susurrando cosas incomprensibles, y uno de los jóvenes sintió un arañazo agudo en el brazo. Gritó, y los demás vieron como una de las criaturas se abalanzaba sobre él, sus pequeños dientes brillando en la oscuridad. Los que lograron escapar nunca volvieron a ser los mismos. Sus relatos eran fragmentos y llenos de pánico. Hablaban de los niños de los túneles, seres malditos que acechaban en la oscuridad, alimentándose del miedo y de la desesperación de quien se atrevía a invadir su territorio. Algunos decían que eran almas de niños abandonados en el Bronx, deformados por un sufrimiento y la oscuridad. Otros murmuraban que eran algo mucho más antiguo y siniestro, algo que había habitado las profundidades de la ciudad mucho más antes de que el Bronx se convirtiera en lo que era. La mujer del rostro descosido. En las noches más oscuras, cuando la luna apenas se asomaba, entre los edificios ruinosos, algunos decían haber visto una figura femenina vagando por las calles del Bronx, vestida con harapos oscuros y con el cabello enmarañado. Su presencia helaba la sangre de quienes la veían, pero lo más aterrador de ella era su rostro. Una máscara de piel pálida y cicatrices grotescas, como si hubiera sido descosido y vuelto a unir de forma imperfecta. Los relatos variaban, pero todos coincidían en la sensación de terror profundo que emanaba de ella. Algunos decían que flotaba sobre el suelo, sin hacer ruido. Otros juraban haber escuchado un lamento silencioso que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Se decía que era el espíritu de una mujer que había sufrido una brutal agresión en el Bronx hacía muchos años. Su rostro había quedado desfigurado
y su alma atormentada por el dolor y la venganza. Vengaba sin descanso, en busca de su agresor, o quizás simplemente buscaba compañía en la miseria de los demás. Algunos adictos, en sus delirios, afirmaban que la mujer del rostro descosido se les acercaba y les susurraba promesas de olvido eterno a cambio de sus almas. Otros contaban que su mirada vacía era capaz de robarles la cordura. Una noche, un joven llamado Javier, que buscaba refugio en un edificio abandonado, se encontró cara a cara con ella, en un pasillo oscuro. La figura espectral se deslizó hacia él, su rostro desfigurado a la luz de la luna que se filtraba por la ventana rota. Javier sintió un frío glacial envolverlo y un olor nauseabundo a carne en descomposición llenó el aire. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. La mujer del rostro descosido extendió una mano huesuda hacia él, y Javier vio con un horror cómo sus dedos terminaban en garras afiladas. Cerró los ojos esperando lo peor, pero el contacto nunca llegó. Cuando se atrevió a abrirlos de nuevo, la figura había desaparecido, dejando atrás de sí solo un escalofrío persistente y la sensación de haber escapado de las garras de la muerte. Nadie sabía con certeza quién era o qué quería la mujer del rostro descosido, pero su leyenda se mantenía viva en el Bronx. Un recordatorio constante de la violencia y el sufrimiento que había marcado ese lugar. Una advertencia silenciosa que algunas heridas eran tan profundas que ni siquiera la muerte podía cerrarlas. Estas son solo algunas historias que se cuentan en los oscuros rincones del Bronx. Relatos nacidos del miedo, la desesperación y quizás de algo más, algo inexplicable que acechaba en las sombras de este laberinto de concreto y olvido. ¿Te atreverías a escuchar más susurros de este lugar olvidado?